Bien, estamos transmitiendo. Bien, gracias, Meli. ¿Empezamos? Bueno, sean todos, todas y todes muy bienvenidos a esta reunión propuesta por el subárea del MED, el área legal y técnica, cuyo título es Justicia, Fe y Derechos Humanos en tiempo de la dictadura militar. Le damos la palabra a la copresidenta del MED, la señora Elsa Oshiro. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todos los que están en Argentina, en Brasil, en Chile. Bueno, en nombre de la copresidencia, de los copresidentes, de la Junta Pastoral y de los equipos de trabajo del MED y en especial del área de legal y técnica, bueno, les doy la bienvenida a esta jornada que nos va a alumbrar en camino en lo que estamos tratando de transitar en este tiempo distinto al de la dictadura, con más desafíos, pero no sé si ustedes recuerdan, algunos son muy jóvenes, pero en los primeros años de democracia había un programa en la televisión pública que en ese momento era ATC, que se llamaba Somos porque fuimos. De esto se trata, de mirar un poquito para atrás y alimentarnos de los testimonios de los compañeros y hermanos que nos han precedido en el MED, para que nos cuenten sus trayectorias, sus experiencias, que nos pueden servir de mucho a nosotros hoy. Así que los dejo con ellos, espero que sea una jornada enriquecedora para todos, que los recuerdos nos motiven a seguir trabajando y nos alienten estos momentos tan duros para la humanidad toda. Muchas gracias. Gracias, Elsa. Me olvidé presentarme, mi nombre es Melina Peralta, yo soy abogada, miembro del MED y de la IEMA. El MED es el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que fue creado en febrero de 1976, en vísperas de la dictadura militar. Y desde ese momento es uno de los organismos de derechos humanos tradicionalmente reconocidos en el país. Su objetivo es defender, promover, movilizar a las iglesias y a instituciones y personas de buena voluntad para que se comprometan en el trabajo por los derechos humanos y ejercer una función profética en la sociedad con respecto a los mismos, desde una perspectiva ecuménica en la Argentina y en Latinoamérica. Y decidimos comenzar esta reunión no de otra manera, sino con un pasaje bíblico, en este caso el Salmo, capítulo 51, versículos del 10 al 13, y voy a proceder a su lectura en la versión Dios habla hoy. El amor y la verdad se darán cita. La paz y la justicia se besarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor mismo traerá la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y le preparará el camino. Así damos paso a nuestros oradores invitados del día de hoy. Les invito
a quedarse hasta el final de esta reunión, que vamos a tener también un cierre musical. Nuestro primer orador es Julio López, pastor y docente de origen pentecostal, que sirve en la Iglesia Presbiteriana de San Andrés desde 1988. Participó del CONADEP en el Departamento de Denuncias y tiene una larga trayectoria académica. Te cedemos la palabra, Julio. Hola, tengan ustedes paz. Me encantó la propuesta. Les decía a los chicos antes de largar el programa en sí, que me pareció que justamente del Departamento de Legales tuvieran esta iniciativa, me parece buenísimo. Así que felicitaciones. Lo mío es breve. Nunca fui miembro del MED, y sí tengo que decir que tenía gran admiración por lo que ocurría allí, por el trabajo ecuménico serio que ocurría ahí dentro. Y bueno, había muchos personajes interesantísimos, tanto católicos como protestantes, que eran parte. Pero mi inclusión tiene que ver con una, no sé si decir una propuesta o una llamada vigorosa de parte de Hugo García, con quien nos conocíamos del barrio de Belgrano. Yo era parte de una comunidad pentecostal, como recién dijo Melina, y estábamos haciendo, hacía un tiempito, un avance en lo ecuménico bastante bueno. Teníamos muy linda comunión con la iglesia metodista de Belgrano, que en aquel entonces estaba sobre la avenida Cabildo. El obispo Gattinoni, luego de dejar de ser obispo, fue escuchen esto, de pastor asistente a la iglesia de Belgrano. Y yo lo conocía porque habíamos hecho campamentos y habíamos viajado juntos muchas veces. Y cuando empieza el año 84, o fines del 83 me parece que era. Sí, ya fines del 83, Hugo me propone ir a trabajar a la CONADEP, que recién se estaba armando, hacía 2 semanas o 3. Yo tenía 25 años, era casado, tenía 3 hijos. Así un poco temprano en mi vida. Y estaba a punto de dejar el pastorado, yo había iniciado también muy temprano, pero Hugo me vine a buscar como pastor para atender en el departamento de denuncias de la CONADEP, porque según sus palabras, la gente, que era gente del Ministerio del Interior, se rompe. Atienden una denuncia y se van a vomitar al baño, y al día siguiente ya no vienen, o no vienen por 2 días más. Y yo lo saqué corriendo a Hugo, a quien sigo amando mucho, y le digo, no, mira, yo creo que no es para mí, yo no tengo mucho que ver con todo eso, así que gentilmente, porque lo aprecio enormemente, le dije que no. Me fui, creo que pasó un día, a lo sumo 2, y yo estaba manejando por la General Paz, y era como que el Señor mismo me pregunta a mí, a ver, explícame a mí, ¿por qué le dijiste que no a Hugo? Digo, bueno, tengo miedo, tengo hijos, es un momento terrible, todo esto me parece una gran aventura, todo el aparato represivo está completamente armado, nadie modificó nada, y nosotros tendremos que ir a destapar todo esto, me parece sumamente peligroso. Y bueno, terminé mi viaje agarrando el teléfono y llamando a Hugo para decirle que sí, iba a ir a la CONADEP. Y fui hasta que entregamos el informe en la Casa de Gobierno, y fuimos parte de un grupo muy especial. Yo veía entre la gente que se estaba anotando allí, que estaban ingresando, estaba Claudio Pose. Mi saludo para Claudio también. Y tengo que decir esto. El único pastor que vino una vez a orar por nosotros y con nosotros en la CONADEP fue Claudio Pose. Así que otra vez mi gratitud a Claudio. Era un ambiente tremendo eso, tremendo, muy tenso, y tengo que decir que en adelante yo bendije a Hugo García por su llamado,
y lo bendije también al obispo Gattinoni por su enorme ejemplo en todo lo que vivíamos allí dentro. Una cuestión puntual, me acuerdo de don Carlos Gattinoni, las presiones que se vivían adentro eran muy grandes, y él era muy bueno para solucionar problemas. Y uno de nosotros en su momento le dice: don Carlos, ¿no se da cuenta que lo están usando? Y miró así con esa carita que ponía como cara de nada, dice: yo vine para eso, para que me usen. Si me usan y el informe sale, yo me voy tranquilo a mi casa. Hicimos lo que había que hacer. Me pareció enorme y hermoso, así que tengo ese gran recuerdo. Me interesa decir que yo era parte de una iglesia que no estaba interesada en estas cosas. Ese grupito, quizá estábamos aprendiendo a interesarnos en los derechos humanos y en la posibilidad de hacer transformaciones en la sociedad argentina. Y me acuerdo que parte de la apelación tenía que ver con esto, parte de lo que Dios me hablaba a mi propio corazón. ¿Vos no dijiste que querías trabajar por la justicia? ¿Vos no eras de los que querían ser parte de los que tienen hambre y sed de justicia? Este es el momento de trabajar por la justicia. Hay que poner el cuerpo. Vaya y trabaje por la justicia. O sea, ese era el llamamiento así de concreto. Trabajamos allí con Hansi Gattinoni, con otro chico Schultheis, un muchacho de la iglesia anglicana, Claudio Huntewott, que creo que era pediatra o algo por el estilo. Y tengo que decir que fue una bendición para mí estar con la gente que compartimos ese periodo. Seguí siendo toda mi vida un divulgador de estas posibilidades de trabajar, de echar luz en medio de las tinieblas. Creo que fue un descenso al infierno. Muchos meses después todavía yo tenía, después que había terminado el trabajo, tenía pesadillas de persecución. Está bueno también divulgar quizá cómo se armó parte del informe en su momento, y tenía que ver con lo que yo después descubrí que era el impacto que algunos testimonios habían hecho en nosotros, el impacto emocional que habían hecho en nosotros. Entonces, por ejemplo, nos preguntaban, cuando estaba armándose ya el informe, acuérdense, ¿alguno de ustedes se acuerda de algún estudiante secundario que haya sido secuestrado en su casa frente a sus padres? Entonces vos, sí, yo me acuerdo. Entonces tenías que ir al fichero y buscar. Esto fue quizás 2 meses, 3 meses atrás, y buscabas y tenías que sacar la ficha, fotocopiarla, guardar el original otra vez en el fichero y llevarle al equipo esa ficha con ese caso específico, y así con los casos que iban apareciendo y que nos pedían por tema. Gracias a Dios por la tarea del MED, gracias a Dios por la gente que puso la cara, el pecho, la vida, el alma. Se hizo un trabajo bien hecho que había que hacer. Así que gloria a Dios y buena memoria de toda esta gente que nos enseñó a trabajar y nos impulsó. Y gracias a Hugo de mi parte muy especialmente. Gracias, Julio. Me quedé pensando en tu testimonio, y de acá un resumen que puedo sacar es que Dios nos propone desafíos que nos generan miedos e inseguridades, pero Él nunca nos suelta la mano. Y somos parte de su obra y de ese llamado a servir con una entrega fiel para echar luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Ahora le cedemos la palabra a Enrique Pochat, abogado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, creyente católico, máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, Universidad de Alcalá,
Ha participado en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, organismo en el que se desempeñó como coordinador general entre octubre de 1982 y junio de 1993. Ha sido director provincial de la Secretaría de Derechos Humanos en 2002 a 2006 y en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, años 2006 a 2008, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Profesor de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Quilmes, años 2004 a 2015, y defensor del pueblo defensor del pueblo adjunto del municipio de Morón, años 2009 a 2019. Te cedemos la palabra. Bien, muchas gracias, muy agradecido de la invitación. Acá veo a personas muy queridas, a las que a lo mejor sin nombrarlas, pero me voy a referir a su trabajo, porque por lo que me han pedido es hacer alguna información, algún resumen de la tarea del MED en tiempos de dictadura, y particularmente de la acción jurídica. En realidad, digamos decir, el MED, como lo recordaba Melina en la apertura de este encuentro, se formó en febrero de 1976, y la agenda de trabajo del movimiento ecuménico se lo fijó las propias personas a quienes debía acompañar. Es decir, el acompañamiento de las personas y familias que eran perseguidas, las madres, las esposas, las madres y padres, las esposas de los desaparecidos, que acudían al organismo, las familiares de los presos políticos, a los que había que acompañar también. Eso le fue fijando las agendas, digamos, el programa de trabajo. Y para eso fundamentalmente se constituyeron dos áreas, ¿no? La área que se llamó de vigencia, el área fundamentalmente social, de acompañamiento solidario desde el punto de vista social, y el área jurídica, el área de acompañamiento social. Hay que recordar la figura de la primera coordinadora, que fue Nelly Pascal, y aparte de todo lo que podemos recordar, seguramente hubo todo lo que yo vaya dejando sin hablar, lo podrás recordar o rememorar vos de manera más adecuada. Y decía el área jurídica, que en realidad no estaba exclusivamente a cargo de abogados, pero era una tarea legal que, digamos, en la que estuvieron comprometidos los organismos de derechos humanos durante sus primeros tiempos, que fue la necesidad de presentar habeas corpus con las personas desaparecidas, que en ese momento no tuvieron respuesta positiva, y que sin embargo han tenido tal valor grande testimonial posteriormente como instrumento de comprobación de las violaciones de los derechos humanos. El trabajo en esos primeros años, fundamentalmente en el área de acompañamiento a las personas, tuvo algunos programas de envergadura, como por ejemplo la posibilidad de acompañamiento a los presos y presas políticos. El régimen militar había establecido un designio de quiebre de los presos políticos. En realidad, recordemos que los presos políticos, muchos de ellos los hizo, o sea, quedaron a disposición del Poder Ejecutivo y quedaron presos sin causas, muchos de ellos, pero también algunos los heredó, y
sometidos a un régimen muy duro y de alguna manera se habían salvado, digamos, entre comillas, de la desaparición, porque ya estaban presos en el momento del surgimiento del golpe militar. Bueno, la tarea de los organismos, fundamentalmente en este campo actuaron familiares, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el MED, fue posibilitar que las personas, los familiares, visitaran a sus presos que estaban en penales muy alejados. La mayoría de los varones estuvieron durante un largo tiempo en Rawson, por ejemplo. Y tenían que ir de diversos lugares del país a ese penal. Bueno, hubo un importante programa del MED para posibilitar esas visitas. Se pagaban los viajes y también colaboraban entonces Liga y los familiares para después otras necesidades vinculadas a la visita de los presos. Este trabajo duró bastantes años y tuvo posteriormente otras derivaciones. Desde 1981, y digamos así, la situación fue cambiando en cuanto la Corte Suprema de Justicia determinó en un fallo que posteriormente se repitió en otros, la inconstitucionalidad de la situación de los presos a disposición del Poder Ejecutivo por largos tiempos, sin causa ni condena, que esto constituía de hecho una pena que la Constitución le vedaba establecer al Poder Ejecutivo. En consecuencia comenzaron, a medida que llegaban los casos lentamente a la Corte Suprema de Justicia, a producirse libertades con un régimen que se llamó de libertad vigilada y que tenía esta característica: la persona quedaba fuera de la cárcel, pero iba a su casa y tenía un radio de acción, de permiso para desarrollar su vida escaso. Tenían dificultades, aparte del clima general de oposición a quienes salían de la cárcel, digamos, o el clima social que había generado la dictadura. Tenían la dificultad de que eran vigilados, es decir, la persona que le otorgaba trabajo era visitada a su vez por los miembros de la Fuerza de Seguridad a cargo justamente de la vigilancia de la libertad. Y esto hizo necesario un acompañamiento especial. Se generó un programa de fuentes de trabajo, y también generó para el MED una necesidad de expansión. Hasta entonces la tarea fundamentalmente se había centralizado bastante en la capital federal, y con algunas delegaciones en Tucumán, en Cuyo, pero desde entonces se fueron conformando equipos y juntas pastorales en diversos lugares. Acá estoy mirando entre los participantes de este encuentro, por ejemplo, a Milagros. Hola, Milagros, que es el ejemplo, recuerdo, ya lo tenía presente, de los equipos que se fueron formando con los pastores, digamos que ponía a disposición las sedes. Es interesante que el MED, un pequeño organismo, sin embargo, tuvo una importante expansión por estas características de la presencia de iglesias en los diversos lugares que ponían a disposición sus sedes, se conformaban las juntas pastorales, mencionaba el Saucilo, los equipos de trabajo. Y en los equipos de trabajo intervenían los propios pastores y miembros de las iglesias, y aquellos que originalmente iban a ser eran asistidos como, digamos, para su reinserción en la sociedad, pero que en realidad fueron un activo importantísimo como militantes de derechos humanos, que eran las propias personas que salían de la cárcel. Y entonces estos equipos, así el mes fue conformando juntas y equipos de trabajo en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario,
Bueno, ya existía, digamos, en Tucumán, en Mendoza, en Mar del Plata, en La Plata, ¿ya? En serie de lugares, que permitió entonces este importante servicio de acompañamiento, que incluyó también posteriormente, no solamente digamos, la posibilidad de reinserción, creando fuentes de trabajo, colaborando con la vivienda, sino también la constitución de grupos legales. El MED tenía un equipo legal que trabajó desde el comienzo, que coordinó el doctor Guillermo Furguni Rey, que convocó a Celedonio. Él era un civilista, que colaboró posteriormente, por ejemplo, en leyes de importancia civil como la ley 24.321, que determinó la figura del ausente por desaparición forzada, una nueva figura en el Código Civil, y que convocó a Celedonio Berrondo, un abogado penalista, a Marta Lanza, también abogada penalista y de familia, que trabajaron precisamente como trabajaron otros abogados en organismos como la Asamblea de Derechos Humanos, como la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que se constituyó fundamentalmente para un trabajo legal. Y que fueron entonces gestores de estas presentaciones que fueron generando posibilidades de cambio en la situación de los presos políticos. En materia de investigaciones a los crímenes que se cometían, se avanzaba muy poco, digamos, es decir, aún después de que, cuando se presentaban tantos habeas corpus, luego de presentarse más de 5.000, por ejemplo, y tener todos necesariamente la misma respuesta, no existe información de que tal persona sea perseguida o sea buscada por la justicia, cuando en realidad estaban desaparecidos. Cuando se juntaron todos, hubo una presentación conjunta de todos los organismos, mejor dicho, de los organismos entonces existentes, a través de sus abogados, que la presentación que se llamó Pérez de Smith, Ana María y otros, digamos, la encabezaba Ana María Pérez de Smith, que era la esposa del desaparecido de mayor repercusión política, el secretario general del gremio de Unifuerza. Y tuvo como respuesta, digamos, diciéndole, mire, hay una figura fundamental de garantías en la legislación argentina que no tiene ningún resultado en esta situación, porque todos los habeas corpus tienen respuesta negativa. La Corte Suprema se sintió, no podía hacer de otra manera, aun cuando fuera la Corte Suprema de la dictadura, que apelada por esta situación, y dijo, no puede ser que esta figura de garantía de los derechos humanos sea totalmente inoperante, y mandó que todos estos habeas corpus se convirtieran en causas por privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, claro, en la situación esa no, digamos, no hubo avances en las investigaciones judiciales, porque los jueces, aún sabiendo cuál era su deber, no avanzaron. Y en los avances, curiosamente esto lo menciono porque un avance particular, excepcional, tuvo una causa que llevó, digamos, en la que era patrocinante el doctor Celedonio Berrondo. Y fue la desaparición o el secuestro, mejor dicho, la causa era el secuestro de Dharma Hagelin, la joven que había sido secuestrada por una
grupo de tareas, una banda comandada por Alfredo Astiz en Aedo. Esa causa sí avanzó porque fue tomada habilidosamente también por Celedonio Berrondo como una causa de un secuestro, en el cual, como había sido a la luz del día, tenía muchos testigos y tenía muchísimos elementos de investigación. Entonces avanzó bastante hasta el punto que, claro, llegó un momento, y bien la justicia ordinaria de Morón, hasta el punto que quedó ahí como, bueno, pero se había logrado establecer entonces quién había sido la actividad y cómo era el hecho. Tanto es así que luego cuando el padre de Ragnar Hagelin quiso impulsarla con más fuerza políticamente, bueno, Celedonio Berrondo dice, mire, yo hasta aquí llego, busque otro abogado que se buscó en el CES, que fue Luis Zamora, para que le dé impulso político más importante. Lo menciono porque fue un caso excepcional de avance en una causa judicial, y también un ejemplo de cómo fue la cooperación entre los diversos organismos que asumían entonces características diferentes. En el caso de este organismo de las iglesias, que era el MED, fundamentalmente un trabajo de solidaridad muy silencioso. A veces, lo cual no significa sin riesgo. Recordemos que este acompañamiento significó, digamos, fue en el que estuvo comprometida la hermana Liz Domón, desde el MED acompañando a los familiares, y lo que y Leonidas Duque acompañando a la vez su tarea, y que significó para ellas la desaparición, como significó la desaparición para quienes conformaban o estaban organizándose para la constitución de las Madres de Plaza de Mayo. Entonces decía, el campo de trabajo se fue conformando de acuerdo también a las situaciones históricas. Y la ampliación de la tarea del MED se hizo muy posible cuando, con la actividad de los propios militantes que salían de las cárceles o en los casos retornaban del exilio, porque toda esta experiencia con las personas privadas de libertad que salían de las cárceles y ese acompañamiento se reprodujo cuando para el servicio de las personas que retornaron del exilio, fundamentalmente a partir de 1983. Ahí se constituyó conjuntamente con el Centro de Estudios Legales y Sociales, con el Servicio de Paz y Justicia, y la Comisión Argentina de Refugiados, la CAREF. Fundamentalmente, la CAREF y el MED, después se sumó la Comisión Argentina de Migraciones, tuvieron toda esta experiencia de acompañamiento a personas víctimas de la represión, lo llevaron a que fuera un servicio que se prestara a las personas que retornaban desde el exilio y que requerían también ese acompañamiento, y toda esta experiencia de creación de fuentes de trabajo, de acompañamiento psicológico y demás, se reprodujo con ellos en la Organización de Solidaridad con el Exilio Argentino, la oficina que se creó conjuntamente por estos organismos en 1983 y que duró un tiempo. La tarea entonces jurídica, luego del MED, tuvo otros capítulos ya en democracia. Bueno, el acompañamiento a la CONADEP, a la que ha citado Julio López, pero posteriormente, desde el punto de vista civil, digamos así, el patrocinio de las personas por las leyes para que habilitaran, pudieran integrar a la ley de desaparición, digamos, o sea, de ausente por desaparición forzada,
y posteriormente a las leyes de reparación, la 24411, para... Enrique, estamos pasando los 20 minutos. Perdón. Bueno, hay una cantidad de cosas que podría decir. No voy a preguntar. Debo rescatar, sí, me parece que está vinculado. No quisiera olvidar la tarea enorme de educación, porque acá veo a los presentes a Fátima, y recordar que el MED fue pionero también en esta tarea de educación en derechos humanos, y la primera tarea que abrió la capacitación en derechos humanos desde apenas iniciada la democracia, estuvo a cargo de Patricio Rice, que luego llegó a ser coordinador general del MED, que desarrolló un programa de capacitación de los militantes de derechos humanos que se formaban, en las comisiones que se formaban en partidos políticos, en los propios organismos de derechos humanos, en los sindicatos, etc. Entonces, bueno, el tiempo me perdona entonces que me olvide de muchas otras cosas. Ahí veo entre los presentes también, quisiera, no sé, dice Amarga Cruz, no sé si sos la misma Margarita Cruz, o, que ha sido una compañera tan valiosa que hemos tenido y a la que recuerdo con tanto cariño. Hasta ahí. Después decir... Gracias, gracias Enrique. Destacamos entonces en tu testimonio la importancia del área jurídica en sus primeros comienzos, con la presentación de habeas corpus, el acompañamiento a los presos políticos y la posibilidad de lograr que las familias visiten a sus familiares presos también como trabajo del MED. Tenemos en el chat una pregunta para Julio López, que dice, el pastor es de Andrés Idelson, perdón si lo pronuncio mal, para el pastor Julio López: hiciste, entre comillas, políticas en el tiempo en el que, entre comillas, la política era del diablo, según el pensamiento más expresado en el universo evangelical. Lo hiciste con miedos varios, según contás, y con consecuencias cuando todo terminó. ¿Cómo vivencia la nueva moda desde la política ahora, entre comillas, es de Dios, y muchos se acercan libres por ahora de esos miedos y esas consecuencias, pero con cierto aire de héroes o cruzados? Entiendo que la pregunta sería ¿cómo ve Julio esta nueva moda de donde la política ahora es de Dios y muchos se acercan libremente sin consecuencias? Bueno, yo tengo una percepción de que muchos de los grupos evangélicos, no solo en Argentina, en toda América Latina y en otros lados del mundo también, lo que aman, están enamorados del poder, no de hacer política. Y la política es una manera de acceder a los círculos de poder y de lograr privilegios, etc. Y tengo que decir que yo no tengo nada que ver con todo eso. Creo que esto que se hizo o que hace todavía el MED está ligado al bien de las personas. No se busca acceder a ningún estrato de poder, ni mucho menos de privilegio. Al contrario, es un acto de servicio y nada más. Tiene que ver con la política porque tiene que ver con el modo en que se hacen las cosas. Así que uno ha participado y ha aprendido a leer más allá de lo que está evidente en los diarios, en los noticieros, en todo tipo de información, para saber cómo moverse. Estamos en un momento distinto.
no me identifico con este momento como está dado. Gracias, Julio. Les aviso a los que no sepan y a los que no sepan que está abierto el chat para hacer preguntas. Les pido, por favor, que las pongan con los signos de interrogación para poder detectarlas y decirlas exactamente. Ahora sí, le cedemos la palabra a otro de nuestros oradores invitados, en este caso Hugo García, laico de la Iglesia Metodista, es integrante del MED, trabajó en el área legal y técnica en esos años, en los años de la dictadura, ex integrante del CONADEP, ex integrante de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, con un trabajo de 25 años en la misma. En esos mismos tiempos trabajó también en la ESMA físicamente, es licenciado en Organización y Dirección Institucional de la Universidad Nacional de San Martín, docente, capacitador e investigador en Derechos Humanos. Te damos la palabra. Hola, buenas noches a todos y a todas. La verdad que es muy lindo poder usar estos medios para recordar cosas tan importantes. Ojalá hubiéramos tenido en nuestra época estos sistemas, Enrique, para trabajar con las regionales, por lo menos. Es un sistema económico de reuniones y de trabajo que es muy fructífero. Yo quería recordar una sola cosa, muy cortita, aquellos que ya todos tienen experiencia, pero es bueno recordarlo, y saber qué fue lo que hizo la dictadura cuando instaló el estado de sitio, cuando consideró como objetivos militares a todos los lugares de trabajo y la producción. ¿Recuerdan eso? Removió los poderes legislativos y judiciales de todo el país. Cesó en sus funciones a todas las autoridades federales y provinciales, como así también a los municipales y las cortes de justicia nacionales y provinciales. O sea, fue un avance completo. Declaró en comisión a todos los jueces, suspendió la actividad de los partidos políticos, intervino los sindicatos y las confederaciones obreras y empresarias, prohibió el derecho de huelga, anuló las convenciones colectivas de trabajo, instaló la pena de muerte por delitos de orden público e impuso una férrea censura de la prensa. Esto para acordarnos de dónde veníamos, porque hace una semana más o menos, en una charla de Zoom también que tenemos aquí por la zona nuestra entre gente de Argentina y de Chile, nos contaba un machi, que es una especie de religioso de la comunidad mapuche, que para poder hacer su servicio ahora, hoy en día, los que son elegidos para eso, siempre se tiene que plantear de dónde vienen, quiénes son y para dónde van, constantemente, como una forma de poder hacer una reflexión constante sobre lo que es la vida, y yo quería recordar de dónde venimos, porque ese momento de 76 fue un momento muy duro y muy fuerte, donde la dictadura se instaló de una manera tremendamente agresiva y comenzó ya la historia que ustedes saben. Y yo quería marcar de todo lo que contó Enrique, con esa solvencia que Enrique lo va planteando en forma ordenada y tan sistemática como es su costumbre. Y si ustedes tienen tiempo de leer los escritos de Enrique en los archivos del MED, van a ver qué buena pluma tiene para explicar las cosas. Es muy ordenado y muy sistemático, y eso ayuda mucho a ordenar las ideas. Enrique se sentaba en su oficina y en un rato escribía un documento y estamos todos de acuerdo por lo general. Pero quería hacer una referencia a una cosa que pasó en los comienzos por el 80, yo llegué al mes de 81 más o menos, que en una reunión que estaba Monseñor Jorge Novak en la Facultad de Teología, que era en ICEDET, en esa época era ICEDET, en una de las aulas que está al lado del comedor, los que la conocen se van a acordar, hubo un estudio bíblico que don Jorge Novak nos hizo, donde reflexionaba sobre la desaparición, o tomaba la figura de la desaparición en la figura de José, que era el hijo de Jacob, que fue, recuerdan los que tienen más lectura bíblica, fue vendido por sus hermanos, porque tenían celos de él, y fue llevado de Egipto. Pero la lectura de Novak era visto desde Rebeca y desde Isaac,
cómo se sentían, como que había sido, dijo Novak, el primer desaparecido de la Biblia. En ese momento, el mismo Monseñor Novak, creo que con el espíritu más rico que podía tener, porque lo tenía, estaba pensando en una sensación de que podía haber desaparecidos vivos. O sea que, de alguna manera, la metáfora de que José, la historia de José, los que recuerdan, y si no, si hay tantos jóvenes, pueden leer un poco la Biblia, recuerdan que José es vendido, va a Egipto, tiene una carrera complicada, pero al final llega a ser asistente del faraón, y luego, después de un proceso, se reencuentra con sus padres y con sus hermanos, y hay una reconciliación y un reencuentro. Pero de alguna manera, al comienzo de la historia, Novak lo plantea como que ese primer desaparecido de la Biblia. Generalmente no se mira la Biblia de esa manera, no se la mira, se la deja pasar ese tema, y él lo puso presente. Y luego, en una charla, y creo que estaba Enrique presente porque fue mucho más adelante, Joaquín Garregal, que era el vicario general de la diócesis de Quilmes, primero fue el padre José Andrés, un español que era un tipo que era un petardo, andaba rápido y nos ayudaba todo el tiempo. Joaquín Garregal, si ustedes se recuerdan, quizás Horacio, que está por ahí de medio, se acuerda, hizo una explicación de lo que pasaba con la iglesia, y ustedes recuerdan, si ustedes más o menos se acuerdan del el loguito del MED, que creo que lo desarrolló, no sé si fue Daniel Llanos o Alicia Peiró, donde está el barquito con la vela y el nombre de Aucumene, que simboliza la iglesia. ¿Te acordás, Enrique, de esa reunión? Joaquín se subió, era un tipo alto, grandote, un tierno, un sacerdote sumamente cálido, pero muy poeta también. Se subió arriba de un banco y empezó a jugar con el viaje de la iglesia en la historia. Y recuerdo que él hizo una síntesis muy práctica, donde la iglesia estaba muy atada al puerto, no salía nunca. Apareció un papa que desató todos los cabos, como era el Papa Ronconi, o sea, Juan XXIII, sacó la iglesia a navegar al mar, y bueno, ahí se fue Juan XXIII, que era un gordito simpático, se lanzó para adelante y dijo, bueno, acá vamos a ver qué pasa. Y bueno, así fue como al poco tiempo pudo avanzar el Concilio Vaticano II, se abrieron muchas de las puertas que estaba en la iglesia encerrada en la discusión sobre quizás Los Ángeles, y sin embargo entró a tener contacto con la realidad, y apareció lo que fue la Conferencia Episcopal Latinoamericana del CELAM, la primera y segunda CELAM. Esto lo digo como evangélico, digamos, lo aprendí de compartir esto ecuménicamente con mis hermanos católicos. Bueno, y siguió así hasta que apareció, se muere el Papa Roncalli y aparece Juan Pablo VI, que en medio de la tormenta tiene que manejar la nave como puede, porque ahí se despertaron todas las tormentas de las reacciones de los católicos, tanto sea de un lado como del otro, y Juan Pablo VI, que era un tipo muy manso y muy tranquilo, pero con carácter fuerte, pudo seguir el ritmo de las tormentas y seguirla a la iglesia. Y después Joaquín dice, y después se murió y apareció Juan Pablo I, que duró muy poco. Ustedes recuerdan que parecía que iba a soltar, a seguir soltando a la iglesia en su medio de la tormenta, hasta que apareció un papa como el polaco Wojtyla, agarró todos los cabos sueltos de la iglesia, ató todo, agarró el timón, la metió de vuelta adentro y se acabó la historia. Como se encerró de vuelta la iglesia para adentro y quedó ahí, digamos, encerrada en ese contexto. Era obispo Novak. No era fácil ese tipo de cosas. Después, posteriormente de eso, después recuerdan que Wojtyla, que era un papa interminable, gobernó 25 años, tuvo de asistente a su amigo Ratzinger, que fue el secretario de la Orden de la Doctrina y de la Fe. Cuando se muere Wojtyla, que creo que no se quería morir porque quería ser, viene Ratzinger, y Ratzinger, que era un tipo inteligente, se dio cuenta que de alguna manera la barca no podía gobernar. Y esto iba haciendo una síntesis muy liviana, pero que de alguna manera lo de Joaquín nos sirve, hasta que de repente en una curva, como decía un amigo teólogo, en una curva del hipódromo de Roma apareció el Papa Bergoglio, que sacó un poco la iglesia, la desemplumó, le sacó toda la tierra y empezó a navegar de vuelta por las aguas turbulentas.
eso es un poco el esquema con el cual nos movíamos también. Y así fue como las iglesias evangélicas, más organizadas en el sentido de tener ciertas tradiciones y cierta metodología, pudieron convivir y compartir desde lo profundo de su corazón con estas explicaciones, con esta forma de ver el servicio. Recordemos que el MED costó mucho que el MED tuviera su personalidad jurídica. Nosotros trabajamos intensamente para poder conseguir que el MED tuviera un reconocimiento legal. El doctor Flores Rey nos pedía constantemente documentación a la Iglesia Luterana, a la Iglesia de Río de la Plata, a los discípulos de Cristo, a los metodistas, a los valdenses, a la Iglesia de Dios, constantemente pidiéndonos cosas que eran muy complicadas. ¿Cómo le explicábamos que había una iglesia que tenía sede en Uruguay pero que estaba en la Argentina, la otra estaba en Argentina pero atendía a Paraguay, atendía a Uruguay? Era una situación compleja porque eso nos daba cierto grado de seguridad. No éramos nada frente a la dictadura en ese punto de vista legal. Fíjense que la primera resolución, la número 2, del 2 de enero de 1983, cuando después que vino la democracia, la Inspección de Personas Jurídicas autorizó por esa resolución el funcionamiento del MED con personas jurídicas. Después de haberse perdido más de 15 veces el expediente, haber desaparecido muchas veces, haberlo hecho de vuelta nuevamente, actualizado, pero al final un director que había nos dijo, miren, la verdad que pasa lo siguiente, la dictadura nunca va a reconocer una persona jurídica de un organismo como este, nunca. O sea que tuvo que terminar ese ciclo para que se constituyera jurídicamente como era. Un poco, entonces yo les cuento a los compañeros más jóvenes para que vean de dónde viene esta historia. Digamos, ustedes somos ahora, pero venimos de estas historias que costaron mucho construir, porque por otro lado le daban al instituto, al movimiento una base estructural, un núcleo que si bien era fácilmente, digamos, evitado, había que tener la protección, porque siempre era una defensa jurídicamente. Con respecto a los habeas corpus que ustedes mencionaron ahí, en una investigación que hicimos en la Secretaría, detectamos que, informado por la Corte Suprema, hubo 22.000 habeas corpus no contestados en Argentina en esa época. 22.000. Solamente uno encontramos que fue contestado porque el juez de Córdoba, que era un juez provincial, hizo un montón de trámites, hizo un montón de averiguaciones. Cuando terminó, citó a la familia, que era de Altagracia, y le dijo, miren, señores, les queremos decir que hicimos todo esto. No hemos podido encontrar, el único caso que vimos, no hemos podido encontrar nada, hasta qué es lo que podemos hacer. Les ruego nos disculpen. La única situación que vimos fue esa, una cosa muy, muy extraña. Entonces, de ahí venimos, y cuando ustedes hablan de nubes de testigos, y el tiempo corre, yo no tengo tiempo de contar todo, si ustedes aquí vieran la cantidad de personas que están y las que no están, que han acompañado esto, de las distintas iglesias, y quiero poner en público acá la figura de Noción Nova, por supuesto, la figura de Federico Pagura, obispo metodista, la figura de Rodolfo Reinig, que nos acompañó permanentemente, Rodolfo, a presidente de la IER, la figura de don Juan van der Velde, de la Iglesia Reformada, que era el presidente como ejecutivo, el cual estaba cercano a nuestro todo el tiempo, un holandés difícil, pero sumamente comprometido, muy serio, no le gustaba discutir, era una persona de carácter firme, había que convencerlo para hacer las cosas. Sin embargo, nos tenía confianza, pero también nos dejaba ir y también nos tiraba de la cuerda. No sé si te acuerdas, Enrique, don Juan. Y la verdad que en ese sentido, la figura de don Juan, de estar acompañándonos todo el tiempo, constantemente cerca nuestro, era un motivo de tranquilidad, aunque tuvimos que discutir con él. Y aunque no le gustaba discutir, porque mayormente en general los climas eran muy amables, pero don Juan tenía carácter fuerte, pero tenía un compromiso y una actitud enorme. Y yo quiero con esto decirle a todos los compañeros que están acá, que todos los miembros de la Junta, y aquí veo por ahí a Horacio de Medio, que está por ahí, que fue tesorero mucho tiempo del MED, a un nieto creo que es de Pedro Manuquian, que está por ahí. Pedro es un empresario, discípulo de Cristo, que esto lo tomó con una vocación extraordinaria y puso su cuerpo, su vida, en una situación sumamente comprometida y se jugó totalmente por esta causa y su vinculado en otra cosa. Sin embargo, el compromiso con la gente que sufre o que sufría lo conmovió y lo llevó a militar con toda dedicación a esta tarea de una manera muy, 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 muy profundamente cristiana.
y como él, y también estuvo Carlos Álvarez, que fue presidente de la Iglesia de Plata, Arturo Arteschi, que estuvo mucho tiempo como coordinador Arturo y sigue siendo un referente de la IERP también. Muchos pastores de la IERP, yo les conté a ustedes que en las reuniones, cuando tenemos que negociar las marchas, ¿te acordás, Enrique, de fin de la dictadura? Lo mandamos a Alejandro que negocie con la policía porque hablaban alemán con Arturo. Y de esa manera podíamos saber qué pasaba sin que se enteraran nosotros qué estaba pasando. O sea, otro triquiñuela que teníamos que hacer para poder movernos en ese sentido. ¿Te acuerdas, Enrique, cuando fue la marcha que te llamaron la Policía Federal para negociar la entrega antes de la democracia? Y nosotros no podíamos ir a la, digamos, a vos te llaman y te dicen, hablo Policía Federal, lo espera acá mi policía. Se te frunce el tuje totalmente. Y el flaco fue y puso la cara y todos estamos diciendo, vuelve o no vuelve, porque pensamos que le metían todos en cana. O sea, y me acuerdo que la discusión era, ¿agarran a la calle Corrientes o agarran a la calle Rivadavia? No, queremos contramano, queremos ir contra... No puede ser Rivadavia, no puede ser contra Corrientes. Bueno, esa es la discusión con la policía. No nos gusta hacer esto, tenemos que, decía, no queremos que nos corten la calle Corrientes contramano a la tarde, y bueno, y había que negociar qué pasaba con eso, cuando algún organismo de los que ustedes saben que son bravos, se ponía a gritar y ahí había que salir en parte corriendo. Entonces, de ahí venimos de esta historia venimos de esta historia, y aquí lo recuerdo a mi hermano y compañero Claudio, cuántas veces hemos... la dictadura no terminó el 10 de diciembre del 83. Continuó en todo lo que pasaba alrededor. Ustedes saben bien, y los que han estudiado, los problemas de los carapintadas, el problema de Semana Santa. Recuerdo Semana Santa, Claudio nos llama para decir, muchachos, acá tienen dónde venir, el Claudio que está por ahí viéndonos. Acá ¿por qué? Porque veíamos que esto no... Me acuerdo, Enrique, en la Plaza de Mayo, con el cartel del MET, a la tarde, ¿te conoces, Enrique? Defendía, había muchos amigos y compañeros ahí con el cartel contando lo que estaba pasando. Y yo me encuentro con Pérez Equivel, con Adolfo y con Leonardo. Y me dicen, che, esto viene para el diablo. ¿Qué hacemos? Rajemos, quedamos de acuerdo, cada uno por su lado. Fuimos a las oficinas nuestras a sacar todo lo que era comprometido, porque sabíamos que esto iba a terminar mal, no sabíamos que iba a terminar bien. O sea, y ahí salimos con ellos, yo tenía un coche viejo con un gran baúl, cargamos todo lo que pudimos y salí por la noche a repartir por las iglesias la documentación que era nuestra porque teníamos miedo que hubiera un golpe de verdad. Y después cada vez que había... 20 minutos. Se acabó. Bueno. Cerrá la idea, por favor, cerrala. Simplemente, esto quiero decir dos cosas más. Yo fui evangelizado por los compañeros que no eran cristianos. Quiero decirlo, ¿eh? Y aquí algunos están presentes. Fui evangelizado por aquellos que no militaban la fe, pero militaban el compromiso, la solidaridad y la buena noticia de la vida. Fui evangelizado por ellos. ¿Eh? Y esto que quiero decir para que no siempre la iglesia es donde está pasando el evangelio. ¿Eh? No siempre la iglesia está pasando el evangelio. Entonces quiero decir eso de agradecer a mis compañeros que me evangelizaron. He trabajado muchos años con mi compañera Berta, que está por ahí, en la Secretaría, y siempre recordamos un documento que siguió Alicia, la Secretaría, el MET dio 2 secretarios de Estado, Guillermo Fulgencio Reyes, secretario de Estado del MET, y Alicia Perini, secretario de Estado de Derechos Humanos, los dos, en diferentes épocas. Y Alicia escribió un documento, Alicia, que decía, venimos al Estado a misionar, tenemos que hacer un servicio que el Estado a veces no quiere, pero tenemos que venir acá a misionar, porque esa es la tarea del Evangelio. Alicia Perini era católica. Dijo, cuando vamos, a lo sumo podemos dejar una capilla o algún convertido, no importa, la tarea es seguir adelante. Entonces, esas cosas, chicos, muchachos y amigos, marcan la vida, enseñan, entran a la profundidad de lo que significa la fe, y tiene sus costos también. No se crean que esto lo pasamos todo fue deportivo y todo fue bueno. Hemos tenido costos personales, hemos tenido costos familiares, hemos tenido costos económicos, muchos de los que hemos puesto ahí, pero cuando hacemos un poco la historia, y no me cuesta terminar porque tengo que terminar, pero podría seguir, uno se da cuenta que tiene sentido la lucha por la vida, que tiene sentido la lucha por la dignidad, porque así como el Evangelio transforma a las personas, la conciencia de la dignidad de los derechos humanos transforma a las personas.
Cuando la gente comprende a través de los cursos, de la explicación de su vida, qué pasó con su vida, transforma esa vida. Comienza a tener dignidad, comienza a tener claridad sobre lo que pasa. Y de eso tenemos que tener la seguridad que es así. O sea, no hay posible, digamos, entonces, simplemente, de ahí venimos, eso fuimos, esos son ustedes, y por favor vayan para adelante con algunas cosas mínimas. Estudien los DESC, como decía un amigo nuestro, ¿te acuerdas, Enrique Fabián Salvioli? Ahora los DESC, o sea, ahora hay que trabajar los derechos económicos y culturales con la Biblia para que la gente comprenda esa relación intensa. No petardear por petardear. A veces veo acá, yo estaba en la Secretaría de Derechos Humanos, veíamos cada declaración del MED que era un petardo. ¿Sí? Muchachos, bajen los decibeles, usen un discurso distinto, pero bueno, eso lo pueden regular. Pero básicamente, de vuelta, los invito a comprometerse. Pasaron los años, ya somos viejos, o más que viejos, pero tenemos la sensación de que esto valía la pena y que la lucha ahora es más difícil que la dictadura. Ahí estaba claro, ahí está el núcleo de poder y estamos resistiendo. Ahora hay que resistir de una manera diferente. Bueno, los dejo, pero gracias por la paciencia. Muchas gracias, Hugo, por tu testimonio sobre la trayectoria en el compromiso por los derechos humanos, por hacernos recapacitar y pensar de dónde venimos y hacia dónde vamos, y concluir con que la lucha tiene sentido finalmente, que transforma la vida de las personas, esto les genera dignidad y llamarnos a la reflexión de estudiar las leyes, el derecho, conjunto con los textos bíblicos. Pablo Ver quería hacerle una pregunta a Enrique Pochet, me parece. Bueno, gracias. Muy emotivo todo. Muchas gracias por sus palabras, la verdad. Sí, todavía como quedé medio obnubilado con esto último de Hugo, muy fuerte y muy interesante. Enrique, hiciste recién una enumeración muy interesante de todo el trabajo que venía llevando adelante el MED y todo el trabajo que estaban haciendo en ese momento, y la verdad no quisiera perderme o quisiera preguntarte las sensaciones, lo que pasa por adentro, ¿no? Vos hiciste un recuento de externo de lo que estaba pasando, pero lo que pasaba por adentro en esta mezcla, ¿no? En la que se juega la fe y el dolor ajeno y el trabajar, pero a la vez en la que uno se está metiendo en la boca del lobo y lo sabe, y está todo el tiempo, como decía recién, contaba también Hugo, muy claro esta situación en la que Arturo hablaba en alemán para que no lo puedan, todo esto. Quisiera saber qué pensabas, qué te pasaba a vos por adentro. Bueno, yo siempre veía en realidad en estas situaciones que había los compañeros y compañeras que realmente habían o estaban todavía o habían sido perseguidos y sufrido situaciones a las que nosotros nos poníamos como al servicio, digamos, para acompañarlos, pero yo siempre los he visto a ellos como protagonistas fundamentales de nuestra tarea, porque realmente ellos, digamos, no era una persecución que se sufría. A veces se dice la persecución indiscriminada o porque tal persona de alguna manera aparece en algunas figuras como que tuvieron mala suerte. No, la persecución de la dictadura y las persecuciones en general van sobre estas personas porque se comprometen más fuertemente. Y uno al lado, yo siempre al lado de estas personas, no digo que me he sentido chico, pero me he sentido, sí, a que necesitaba acompañarlos y servirlos porque ellos eran realmente los que más habían defendido la dignidad de las personas. Imagínense que nosotros trabajábamos juntos a las madres de clase media, a las abuelas, a los familiares, a los presos, digamos, atendíamos
o tratábamos de acompañar la reinserción de los presos políticos. Frente a ellos, ¿qué iba a decir uno? Mire, lo que te puede servir, yo soy, digamos, lo que yo pueda poner de mérito, no es meritorio, porque realmente la situación complicada que vos tenés, o que usted tiene, que se la ha ganado no por mala suerte, sino porque tuvo la fuerza mayor de su compromiso. Entonces, siempre es lo que, creo que siempre he vivido esa situación, de ver al otro no como un asistido mío y yo superior, sino al revés, era un hermano mayor generalmente, y que siempre había alguien que había hecho punta delante de nosotros. Acá, por ejemplo, cuando yo llegué al MED, digamos, formalmente yo estaba en la periferia del MED en los primeros años de su actuación, digamos, acompañaba fundamentalmente, yo formaba parte de un grupo que había tratado de hacer una red de solidaridad en esas redes, en ese encuentro encontré al padre Mario Leonfanti, que es uno de los fundadores del MED, y yo trabajé colaborando con él, y hasta que él me presentó, y entonces entré formalmente al MED, incluso llegué a la coordinación general. Pero, ¿qué quería decir? Bueno, ellos han hecho la historia, ¿no? Y eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Pasamos al próximo orador y después leo las preguntas que quedaron pendientes. Le damos las gracias y escuchamos a Hernán Dobry, reconocido licenciado en periodismo e investigador, autor de varios libros en temas relacionados con la comunidad judía y la dictadura y el compromiso de muchos rabinos y miembros de la comunidad judía en la lucha por los derechos humanos. La legislatura de la ciudad de Buenos Aires declaró a sus libros Los rabinos de Malvinas y Ser judíos en los años 70 de interés cultural y de interés para la promoción y defensa de los derechos humanos en los años 2012 y 2014 respectivamente. Conductor del programa Voces y Memorias, que se emite en Ecomedios AM 1220 MHZ, los días martes a las 20 horas, y docente de la carrera de periodismo en la Universidad de Palermo. Te escuchamos, Sandra. Hola, gracias por la invitación. Soy el único que todo lo que puede hablar de la dictadura lo hizo investigando, porque por mi edad era muy chico, con lo cual todo lo que voy a contar y a narrar tiene que ver más con todo lo que fui trabajando a lo largo de mi carrera, más que con las vivencias como lo han hecho mis predecesores. Me gustó para arrancar una anécdota que contó Hugo sobre lo que decía el obispo Novak, de que José había sido el primer desaparecido de la Biblia, y también de esa esperanza de la familia de encontrarlo con vida, ¿no? Y que finalmente eso se da. Porque me interesa esa historia, porque entre los rabinos que estuvieron comprometidos con la lucha por los derechos humanos durante la última dictadura militar, existe el caso de uno de ellos que seguramente todos los oradores lo conocerán bien. Es el rabino Roberto Gretz.
El rabino Roberto Gretz tiene una historia, voy a empezar por el final, y el final tiene que ver con esa anécdota que contaba Hugo. Y es que cuando cerca del año 79, una de las madres de desaparecidos, que lo consultaba constantemente porque era amiga de su madre, y siempre le preguntaba, el hijo había dejado de llamar desde el centro clandestino de detención donde estaba secuestrado, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, y la madre le preguntaba siempre al rabino Gretz si podía decir Kadish. El Kadish es la oración que se dice en recordación de los muertos. Y él siempre le decía que no, que había que tener esperanza. Y un día, desde la Embajada de Estados Unidos, lo llamaron y le contaron que una persona que había declarado en Amnistía Internacional en Londres que se había podido salir de ese centro clandestino de detención, le había contado cómo le habían hecho un intento de fusilamiento, un intento de fuga, lo habían fusilado y lo habían matado al hijo. Entonces él fue y la llamó a la madre y le dijo: ahora ya puedes decir Kadish. Le contó lo que había recibido y le dijo: ahora ya puedes decir Kadish. A los pocos días que eso ocurrió, las madres de Plaza de Mayo le hicieron una manifestación frente a su sinagoga, diciéndole quién era él para quitar las esperanzas. Era un poco lo que se vivía en esa época. El rabino Roberto Gretz fue quizá uno de los mayores luchadores por los derechos humanos que hubo dentro de la colectividad judía. Junto con el rabino Marshall Meyer, fueron los dos rabinos más importantes en acompañar a las madres de Plaza de Mayo, acompañar a las madres de desaparecidos en general, a las abuelas, en sus sinagogas, en hablar a sus propias comunidades, en sus prédicas, constantemente sobre lo que estaba ocurriendo en la Argentina en ese momento, en visitar las cárceles para prestar la asistencia espiritual a los presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, como se mencionó aquí hace un ratito también otros casos. El rabino Roberto Gretz fue un precursor dentro de todo esto, porque se sumó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a finales del año 75, o sea, antes de que comenzara la última dictadura militar, cuando arreciaban en ese momento los asesinatos de la AAA, ¿no? Y desde ese momento siempre estuvo cerca de los que más necesitaban ayuda espiritual en ese momento y que no encontraban un oído que los escuchara y que les prestara asistencia espiritual. Una anécdota de él, y después pasaré a contar algo del rabino Marshall Meyer. El rabino Roberto Gretz, cuando vino a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a la Argentina, de la OEA, a tomar testimonios, muchos de aquí se acordarán, las largas filas en Avenida de Mayo para prestar esos testimonios, había mucha gente que peligraba su vida si formaba parte de esa hilera, y necesitaban lugares secretos donde poder tomarles testimonio. Y habían pedido varias iglesias católicas y se habían negado a prestarle esos lugares, y el rabino Roberto Gretz dijo: yo les doy mi sinagoga. Él era rabino de la comunidad Manuel, en el barrio de Belgrano, y lo organizó para un sábado a la tarde. Él abrió su sinagoga, se sentó en su oficina arriba, mandó a toda la comunidad que tenía grupos los sábados, los grupos juveniles los sábados, los mandó todos a hacer actividades fuera de la comunidad, y entraron los miembros de la OEA a tomarle testimonio a nunca supo a quién, porque nunca bajó, y cuando se fueron cerró la sinagoga y se fue. Digo,
Afortunadamente, el rabino Roberto Gretz vive todavía, ¿sí? Luego de ese evento en el que fue recriminado por las madres de Plaza de Mayo específicamente, él le dijo a su esposa: ya ni las madres me creen, es hora de irse. Él había sufrido varias amenazas, estaba en una lista negra y lo habían tenido que sacar a Estados Unidos, la propia embajada, y en ese momento decidió irse del país. Estamos hablando del año 79, cuando él fue el último, él junto a Marshall Meyer eran los dos rabinos que asistían a Timerman en el tiempo que estaba preso en su domicilio, y él fue el último en verlo antes de que lo expulsaran del país. Su historia lamentablemente ha sido olvidada de todos los relatos que tienen que ver con la lucha por los derechos humanos en la Argentina durante la época de la dictadura. Quizá porque se fue y a partir de ahí nunca más volvió a la Argentina. Pasó desde el año 79 a oficiar como rabino de la comunidad de Río de Janeiro, y luego de allí se fue a San Francisco, donde vive actualmente, ya jubilado de su función rabínica oficial, y constantemente presta sus servicios espirituales en toda América Latina. Pero creo que me gustaba comenzar con él porque creo que es importante resaltar su figura y su compromiso de esa época. Por el otro lado, el caso más conocido, y el que muchos de los asistentes hoy, los oradores, lo conocieron personalmente y compartieron con él, fue la figura del rabino Marshall Meyer, que al igual que lo hacía el rabino Gretz, visitaba las cárceles, prestaba asistencia espiritual tanto a los familiares de desaparecidos, como también en la tarea de la redacción de los famosos habeas corpus que hablaron antes, para pedir justamente sobre el destino de la gente que era secuestrada. Pero el rabino Marshall Meyer, además de todo eso, continuó su tarea durante toda la dictadura en el país, y terminó formando parte, ¿sí?, de la CONADEP junto con algunos de mis predecesores, y fue quien le dio el nombre al libro que recopiló justamente toda la tarea de la CONADEP, que fue Nunca Más, que fue aquel grito y que terminó dándole el título al libro que todos conocemos. A su vez, del apartado en Córdoba, no me acuerdo cómo decirlo, de la sección Córdoba de la CONADEP, y él fue el que también participó en todo lo que había sido la recopilación de toda esa información y la toma de denuncias en ese momento. Hay un paréntesis que a mí me interesa hacer, que tiene que ver, y es interesante recordarlo en este momento, es que dentro de la comunidad judía se dio un caso muy, muy particular. En medio de la guerra de Malvinas, la comunidad judía pidió, y junto con el rabino Marshall Meyer pidieron, que hubiera rabinos acompañando a los soldados que estaban combatiendo las islas. Como había soldados judíos y tenían identificado que habían, no sabían cuántos, pidieron que hubiera soldados judíos, que hubiera capellanes, rabinos acompañándolos. Y extrañamente, por todo el antisemitismo que había habido durante la dictadura, especialmente dentro de los centros clandestinos de detención, las Fuerzas Armadas aceptaron eso. Y lo quería comentar porque se convirtió en un hecho histórico, porque fue la primera y única vez en la historia de las Fuerzas Armadas argentinas
que hubieron capellanes de una religión que no fuera la católica. Hasta el día de hoy los capellanes pueden ser solamente católicos, y todo aquel que quiera prestar asistencia espiritual a las Fuerzas Armadas tiene que hacerlo por su propio método, por su propio medio, y no como una función pagada por el Estado. En ese caso, esa vez se dio la única vez, y el 14 de mayo, hace poco tiempo, se cumplió un nuevo aniversario, se dio fue el primer servicio religioso, el primer Kabbalat Shabbat de la historia argentina en las Fuerzas Armadas. Y quería traer esto a colación. Fueron 5 los rabinos que cumplieron estas funciones, ninguno logró llegar a Malvinas porque luego no los dejaron cruzar. Que el rabino Baruch Plavnik, que falleció hace muy poquito tiempo, fue el primer rabino en oficiar en las Fuerzas Armadas argentinas en plena dictadura. Y él era la mano derecha de Marshall Mayer. Y lo acompañaba en todo lo que tenía que ver con las visitas a las cárceles, las visitas a los familiares. E incluso hay un acto que me parece interesante como para cerrar. Sobre el final de la dictadura se unieron 2 vertientes dentro de la comunidad. Una, la que llevaba adelante el rabino Marshall Mayer, y la otra, la que llevaba el periodista Hermann Schiller, que era el director del semanario Nueva Presencia, semanario dentro de la comunidad judía que había nacido como uno de los un apartado de un diario en yiddish llamado Die Presse. Entre ellos 2 conformaron lo que se llamó el Movimiento Judío por los Derechos Humanos. Movimiento que tuvo que remar mucho para poder ser aceptado incluso por los propios organismos de derechos humanos, que no entendían por qué los judíos tenían su propio organismo de derechos humanos. Ellos 2, junto con un montón de sus miembros, decidieron hacer un acto a final de la dictadura, antes de las elecciones de octubre de 1983. En ese acto hablaron el rabino Marshall Mayer, Adolfo Pérez Esquivel, Eve de Bonafini, y la bendición final la dio, por ahí me estoy olvidando de alguien, pero bueno, la memoria es así, pero seguro, ellos estaban seguros. El acto se hizo el 9 de julio, en el Obelisco, con un escenario muy grande, y me acuerdo las palabras de Adolfo Pérez Esquivel, cuando Marshall Mayer tenía muchísimas amenazas de muerte para subirse a ese escenario. Lo instaban incluso dentro de la propia comunidad judía, que no querían que se hiciera ese acto. Y Adolfo Pérez Esquivel le dijo: ¿tenés amenazas? ¿Te van a matar? Bueno, subamos juntos, yo voy con vos. Y subieron juntos, y ese acto se hizo, y fue multitudinario. Y no solo fue multitudinario, sino que fue histórico, porque fue uno de los primeros actos públicos de la comunidad judía en un lugar que no fuera una sinagoga, un club o un colegio. Por eso me interesaba, si bien sale un poco de lo rabínico y sale de lo religioso, tenía que ver con la comunidad judía, y me pareció importante resaltar ese detalle. Hay un montón de anécdotas y de historias que surgen de lo que fue la lucha que llevaron adelante los rabinos durante la última dictadura, pero me pareció que esto daba una posibilidad de entenderlo mejor. Veo que hay un mensaje de Marcos que dice que el rabino Henry Sobel fue uno de los que más importantes que luchó durante la dictadura en Brasil. Sí, fue el rabino durante muchos años de la CIP en San Pablo, y así fue. Y luego el rabino Gretz también lo fue cuando fue a la sinagoga, a su sinagoga en Río de Janeiro,
También actualmente el rabino Danny Goldman, con quien escribí el libro Ser judío en los años 70, fue el rabino asistente del rabino Roberto Geretz en Río de Janeiro antes de ocupar su actual puesto en la sinagoga Betel, donde actualmente es el rabino principal de la comunidad. Gracias, Hernán, por transmitirnos estos testimonios que colectaste en tus investigaciones, que nos hablan de este compromiso, también por parte de la comunidad judía, en especial del acompañamiento de los rabinos por los derechos humanos. Les queremos comentar que está lleno de mensajes de agradecimiento por parte de los que están participando, así como también muchas preguntas que son muy interesantes, pero ya se nos pasa el tiempo, así que desde ya, bueno, les agradecemos a todos y pedimos disculpas por ello. Ahora, les quería decir que, como mención especial, este evento es patrocinado y auspiciado por el ente público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la ex-ESMA, también conocido como Espacio por la Memoria, quien nos está transmitiendo por Facebook. Y cedemos ahora la palabra a Alexis Kalsinski, integrante del ente y del MED también. Hola, gracias Meli. Bueno, buenas noches a todos y todas. La verdad, muy emocionado por todos los testimonios que están contando. La verdad, no pensamos que se iba a extender tanto y estamos todos prendidos acá, ¿no? Emocionados, mirando y escuchando. Sí, me toca a mí charlar y contarles un poquito qué es lo que estamos haciendo del Espacio por la Memoria, donde asisto con el privilegio y con mi compañera que está aquí también, Pupi Cobo. Así que Pupi, si querés abrirte el micrófono y hablar, sentite en libertad. También está Fátima Cabrera, que va a seguir después de mí. Pero antes de contarles un poquito, quería dejarle un testimonio, un homenaje, ya que estamos todos un poco emocionados y emocionadas, ¿no? Al padre Antonio Puillané, yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Yo lo conocí personalmente de niño, de bebé, yo nací en el 82. Fue el padre que me bautizó. En realidad, mi abuela, Carmen Conde, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, entró un día desesperada a la iglesia de Pompeya, buscando asistencia, buscando protección, y la atendió Antonio, la recibió. En ese momento Antonio no tenía magnitud de lo que estaba pasando o de lo que estaba sucediendo, aunque él ya venía de La Rioja y había trabajado con Angelelli, ya había denunciado el asesinato de Angelelli. Tenía una noción, pero tuvo el testimonio de mi abuela lo llevó a una de las marchas de los Jueves de las Madres, al punto tal que fue el primer varón en marchar con las madres de la plaza. Y asistió durante muchísimos años y nos acompañó a mí y a mi familia, hasta que un día, un invierno por ahí del año 87, mi abuela venía caminando por Avenida Sáenz, al 300, y vio una iglesia evangélica pentecostal, y a lo lejos, en una plataforma, un pastor flaquito con barba, con una guitarra colgada y tocando un coro evangélico pentecostal. Y contaba mi abuela, partió el año pasado, que era muy parecido a mi tío, o de lejos, era muy parecido a mi tío, Juan Carlos. Entonces mi abuela entró a ver de qué se trataba, o sea, quién era esa persona, pensando que posiblemente podría llegar a ser mi tío camuflado de pastor evangélico pentecostal. O sea, que entró a hacer un poco de inteligencia, ¿no? Lo que todos llamamos y conocemos como inteligencia. Y cuando entró, se sentó, la recibió a mi abuela, la madre del pastor, y le empezó a hablar de un Jesús que transforma, que da amor, que da renuevo, que sana las heridas. Y así es como le llegó el evangelio a mi abuela y a mi familia. Yo tenía 5 años de edad, así que recuerdo algunas cosas, mucho no puedo recordar, pero ese es el testimonio de conversión, y yo quiero dejarle ese homenaje a Antonio, y obviamente
a este pastor evangélico pentecostal que es Guillermo Prein, que es actualmente mi pastor, y que tanto nos acompañó y nos acompaña en este camino. Pero bueno, contarles esta introducción y dejarles este mensaje de Antonio que siempre nosotros recordamos, y que en este último 24 de marzo en la ESMA, también cuando fue el momento del espacio interreligioso, lo trajimos a colación y lo homenajeamos. Pero bueno, me toca contarles un poquito y rápido, porque ya el tiempo apremia y es tarde, del espacio para la memoria. Ya muchos de ustedes lo conocen, no tengo mucho más que agregar. El espacio, digamos, nació por la decisión política del expresidente Néstor Kirchner, ahí en el año 2003, 2004, cuando se hizo un acuerdo con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entonces el doctor Aníbal Ibarra, y llevaron adelante lo que fue la formación de este espacio, primeramente como lugar de protección de todos los edificios y de todos los lugares que servían como prueba y como elementos probatorios para los juicios de lesa humanidad. Se resguardó, se protegió, se realizaron muchas investigaciones. Con los años esto fue avanzando y se transformó en un lugar de concientización, de divulgación de la memoria, la verdad y la justicia, y hoy es quizás una de las principales políticas que tenemos, de lugares que tenemos, para llevar adelante el trabajo de memoria, verdad y justicia. En el año 2007, una ley bipartita entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires lo constituyó como un ente público. El nombre es Ente Público Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y tiene la dirección tripartita del Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y los organismos de derechos humanos, donde el MED es parte de uno de estos organismos, y compartimos el directorio junto a PUPI, como yo recién contaba. Bueno, en este espacio por la memoria funcionan un montón de actividades que cada uno de los organismos puede realizar. Calculo que ustedes lo conocieron, lo visitaron, fuimos parte de nuestra historia, de nosotros. Y además tiene un montón de actividades que realiza el ente en forma directa, y que tiene que ver con, por ejemplo, actividades educativas. Tenemos diferentes programas, programa Jóvenes y Memorias, que está dirigido a escuelas secundarias y organizaciones sociales juveniles. Otra actividad educativa que tenemos es la Escuela Va a los Juicios. Esto está buenísimo, porque es un programa, digamos, que tiene el objetivo de brindar herramientas pedagógicas y métodos de trabajo en el aula sobre los juicios de lesa humanidad, juicios penales que se están llevando adelante, que los chicos que están en la escuela de repente vean cómo son esos procesos, o qué cosas pasaron, y cómo se lleva adelante. Otro programa es Construyendo Memorias, también destinado a generar información, conciencia del nivel primario y del nivel medio. El Espacio por la Memoria también realiza talleres, se dan talleres de cultura, por ejemplo, murales de artes y derechos, es uno de los principales talleres que tenemos, que es un taller que está destinado a niños de salas de 4, de 5, educación inicial y primer ciclo de primaria. Tenemos también talleres de violencia institucional, que son encuentros y charlas donde se debaten las prácticas de violación de derechos humanos por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad, hecho que lamentablemente, como todos sabemos, actualmente en la Argentina sigue vigente y con el cual trabajamos y luchamos. También tenemos tareas de formación, como tecnicaturas. Tenemos una escuela de música popular que se lleva adelante en la Casa de las Madres Niñas Fundadora, y también hay una carrera de periodismo deportivo que la lleva adelante la Casa de los Hijos, junto con la Universidad de Periodismo de La Plata. En fin, son innumerables las actividades que hace el espacio. Yo quiero rápidamente contarles, estamos también con algunos proyectos, muchos proyectos, pero yo quiero contarles de dos que me gustaría, como para que se lo lleven, para que lo tratemos de militar juntos. Un proyecto es la declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO al Museo Sitio de Memoria de la ESMA. Esto está actualmente, digamos, en candidatura y está en trayecto. Y obviamente del predio de la ESMA como zona protegida. Esto es muy importante porque volvería a colocar en la escena internacional a la Argentina como uno de los principales países en la defensa de los derechos humanos. Estamos trabajando mucho, con mucho esfuerzo para que esto se concrete, y recientemente también
con muchos otros proyectos. Por ejemplo, estamos ahora con un proyecto de ley de protección de las baldosas por la memoria, impulsada por el colectivo Barrios por Memoria y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que todos las conocen, a las famosas baldosas que son sitios de recuerdo, de memoria y de homenaje que tenemos en la ciudad y en otros lugares también. Y lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires tiene la costumbre de gobierno que hace 14 años que no gobierna, de levantar muchas veces las veredas, le gusta levantar veredas y hacer obras y obras, y en esas cosas que ellos hacen, a veces se olvidan de ver que hay baldosas, que hay sitios, y estamos impulsando este proyecto de ley, porque este proyecto de ley lo que hace es proteger estas baldosas como patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y obviamente obligar a las empresas a que tomen recaudos, a que estén informados, a que estén capacitados, bueno, toda una serie de medidas interesantes que en este momento, este miércoles pasado tuvimos la reunión en el directorio, vino la legisladora Victoria Montenegro, que es una de las diputadas por la Ciudad de Buenos Aires que está llevando adelante este proyecto con todo, y bueno, nos estuvo contando, así que les pedimos que estén atentos a esas novedades, si ustedes ven o si escuchan, que repliquen, que lo militen, que lo lleven para adelante. En fin, son muchísimas las actividades que realizamos a lo largo y ancho del espacio. Necesitaríamos una charla súper larga para contarlas, pero básicamente presentarles este trabajo que nosotros como Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos llevamos adelante, revalorizando primeramente el encuentro ecuménico, como recién lo estamos haciendo, ¿no? Con diferentes creencias, con diferente fe, pero como dijo Hugo, no importa la fe o la creencia que vos o que yo pueda tener, sino que lo que hoy a nosotros nos une es esta lucha y esta prioridad por los derechos humanos. Y desde el MED y desde el Espacio por la Memoria lo dejamos abierto para que todos los que quieran y sientan este llamado lo puedan hacer, nos puedan acompañar y llevar adelante en realidad los tres ejes que hoy nos convocan, que son memoria, verdad y justicia, ¿no? Memoria para aprender, para que no repetir la historia, verdad para que salga a la luz lo que estamos investigando. Hackear todo, le voy a hackear toda la computadora a todos ustedes en este momento. Todos ustedes serán hackeados. Hijo de puta, hijo de puta. Ahora mismo, malditos malparidos. Uy, chocolate. Bueno, perdón. No van a poder. No. Ahí estamos corriendo. Sabíamos que podía pasar esto, compañeros. Continúa, un momento. Pido que todos se silencien, El momento de mayor resistencia. Continuamos. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, No pasa nada, no pasa nada. Y a los que nos están mirando por Facebook, que sigan mirando. La verdad, no nos han detenido, no nos van a detener. Y cierro con esto. Queridos compañeros y compañeras, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente. Presente, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y No nos siempre. van a detener. Ahora y siempre. Siempre. Ahora y siempre. Y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, gracias. Les pido que dejemos ahora sí todos cerrados
Fátima Cabrera, te cedo. Bueno, ahí estamos todavía. Bueno. Dale, Fati, habla. Bueno, buenas noches. Bueno, como contaba recién Alexi, formo parte también del órgano asesor allí en la ESESMA, pero representando en este caso a Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, junto con Alicia Furman. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No. Sí, Perfecto. Sí, se escucha, sí. se escucha. Bueno, también coordino la Escuela Popular de Música y allí represento también algo que hace 11 años ya casi se formalizó, digamos, en lo que fue el espacio interreligioso Patricio Raiz. Quiero traer primero, bueno, la memoria de Patricio y agradezco a Enrique y a todos los compañeros que ahí lo recordaron. Él también formó parte del MED, pero Patricio fue antes, bueno, un sacerdote, hermano del Evangelio, secuestrado. Y más allá de estas interrupciones, sabemos que nuestro movimiento es muy fuerte. Justamente Patricio dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, y creo que todo este recorrido de los 45 años que tiene el MED y 45 años de la dictadura más terrible del terrorismo de Estado, podemos también, desde el espacio interreligioso, la idea es seguir investigando todos los crímenes que se cometieron, pero también con una llegada desde la fe, los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia. Sabemos que en todo el mundo las iglesias, ese sector de la iglesia, yo diría, que optó por la opción preferencial por los pobres y por los oprimidos, es quienes están siempre defendiendo los derechos humanos, la paz, buscando la justicia fundamentalmente. Y celebro realmente que desde ustedes como equipo de jóvenes y de la parte legal del MED, que con tanta historia ya contó Enrique y tantos otros que siguieron, que estuvieron desde el primer momento, es una tarea que lamentablemente nunca se termina. Hoy lo vemos en Colombia, que nos duele tanto, como parte también de FEDEFAN. Tengo que decir que hoy casualmente hubo también una gran una actividad donde de distintos países estábamos acompañando todas las denuncias que hay en Colombia. Y allí también hubo obispos, grupos de sacerdotes, que salieron a denunciar muy fuertemente, y también desde diferentes grupos interreligiosos, además de los movimientos sociales y todos los activistas y el pueblo colombiano. Creo que la tarea de los derechos humanos, Patricio, si algo siempre, creo que él se transformó después de haber sido sacerdote y hermano, siempre me comentaban esto, de que se hizo un defensor de los derechos humanos a partir de la experiencia que habíamos tenido juntos. Yo tenía en ese momento 18 años, también, y fuimos secuestrados con Patricio, y en el año 2018 tuvimos uno de los juicios, porque nos falta otro, como querellante de los crímenes de lesa humanidad. Me parece sumamente importante todo el recorrido que hizo nuestro país en esta lucha, y que la seguimos defendiendo en los juicios, donde justamente quienes hemos sobrevivido nos transformamos en testigos.
Y yo quiero también valorar esto porque ser testigo, con todo lo que significa, creo que somos los que hoy tenemos un protagonismo muy fuerte en los juicios. Esto es algo que toda la región lo tiene presente. Siempre nos están pidiendo testimoniar estas experiencias donde ya tenemos más de 1000 represores juzgados, y donde los juicios, a pesar de la pandemia y todas las dificultades y todos los obstáculos, donde muchas veces tenemos que ser las propias víctimas, quienes debemos seguir investigando y seguir luchando por esto, es lo más grande que consiguió todo el movimiento de derechos humanos. Me parece que en esto también hay una gran espiritualidad, una gran mística, que nos hace transformarnos en eso, en testigos, yo soy de una fraternidad, Carlos de Foucault, él siempre decía que, bueno, que denunciar las injusticias es no ser perros mudos, y que hay que gritar la vida con el Evangelio. Con esto cierro, y también teniendo en cuenta que el Centro Interreligioso realiza también un Vía Crucis interreligioso hace 10 años ya, y donde participan prácticamente más de 30 grupos de diferentes iglesias, pero también de movimientos de trabajadores y movimientos sociales. Y parte de nuestra tarea es visibilizar a todos aquellos que también fueron perseguidos por justamente involucrarse por los oprimidos, por un mundo más justo, y donde justamente nuestra fe nos hace comprometernos por una humanidad que hoy lo vemos con la pandemia, también todo lo que hizo este modelo neoliberal, y por eso es que los pueblos también hoy, más que nunca, debemos defender fuertemente esa humanidad, y mucho más desde nuestra fe. Muchas gracias, y bueno, un saludo a todos los compañeros, que algunos los vi sus nombres, y bueno, sigamos por los 30.000, y que nuestros mártires nos sigan alumbrando el camino. Muchas gracias, Fátima. Y en efecto, sigamos por los 30.000. Mi nombre es Pablo Ober, soy el director del área legal, que acompañamos acá con todos estos chicos que estuvieron organizando esta charla y consiguiendo los oradores y armando todo este trabajo. La verdad, en principio, quiero agradecerle muchísimo a los oradores y el tiempo que han invertido para estar acá con nosotros, y al equipo. Chicos, gracias por el trabajo y lo que estuvimos haciendo. Me pone muy contento ver el fruto de lo que vamos armando. Quiero ser breve, pero no puedo dejar de pensar en algo que que yo lo venía comentando y lo mencionamos recién con los chicos. Me viene a la cabeza todo el tiempo este versículo y este pasaje, ¿no? Cuando en hebreo se viene diciendo de todas las personas, ¿no? Dice, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y empieza a mencionar a todos los próceres de la Biblia, y en este momento yo no puedo dejar de pensar en estos 30.000 que son parte, ¿no? de estos próceres de nuestra historia, que son, en Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿No? Luego dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La verdad es que para mí esta nube está llena de estos 30.000 y de también muchísimos de ustedes que trabajaron incansablemente. Yo cuando escuchaba a Enrique, cuando escuchaba a Julio, a cada uno de los que estuvo en este tiempo trabajando y haciendo todo esto, y en el mismo organismo que hoy me toca participar y nos toca a este equipo legal. Entonces, agradecerles nuevamente y comentarles que nos sentimos muy, muy inspirados por ustedes a seguir con paciencia la carrera que nos queda por delante.
Nosotros estamos refundando el área legal del MED y queremos ponerle mucha energía, mucho tiempo. Estamos armando un área de acceso a la justicia, una clínica para que el MED se pueda poner a disposición, el área legal del MED se pueda poner a disposición de la gente más vulnerable, que siente vulnerados sus derechos, principalmente en derecho penal, pero también en cualquier otra vulneración de derechos humanos. Queremos estar presentes para poder asesorar, para poder acompañar. Tenemos un área de cárceles que la dirige Pato, que le iba a tocar esta parte, pero como apuramos, agradecerle a Pato también y Pato Bonilla, que es la que va a dirigir y está dirigiendo el área de cárceles, en la que vamos a trabajar y estamos trabajando con presos y acompañando a estas personas que están siendo vulneradas constantemente sus derechos, porque la cárcel es la institución que más vulnera derechos en democracia de una forma tremenda, y ella está trabajando con esto. Agradecerle a Daniela, que está dirigiendo el área de presos políticos. Queremos hacer un recuento, queremos visibilizar la cantidad de presos que existen por la utilización del lawfare como herramienta política, que es tremendo lo que vivimos en América Latina en ese sentido. Hemos tenido en Brasil un expresidente detenido, y acá tenemos a Luis Delía, tenemos a muchísimos otros compañeros que están en detenciones totalmente políticas, disfrazadas de otra cosa, pero totalmente política. Queremos, como el MED quiere, más allá de las divisiones, de las grietas, visibilizar a esos presos políticos. El área de lesa humanidad, que está a cargo de Alexis, que ya pudo comentar un poco. Estamos haciendo un seguimiento, estamos llevando adelante este seguimiento y acompañamiento de los familiares, acompañamiento también de los juicios y siguiendo los juicios. De hecho, estamos participando en el colectivo Justicia Ya y también acompañando en ese sentido. La idea es poder también representar legalmente en eso también. Háganme acordar si me estoy olvidando de algo. ¿Me queda alguna de las áreas, chicos? Creo que no. Obviamente la asesoría interna del MED, que la vamos haciendo, pero como ven, necesitamos recurso humano. Somos los que estamos, los que ven ahí, por ahí, Alexis, Pato, somos los que estamos. Nos gustaría, ¿no? Es cuando escuchaba a Enrique la cantidad de gente que trabajaba en el MED en aquel momento, y yo creo que este es un tiempo en el que hay que comprometerse por los derechos humanos, en el que realmente hay una necesidad y una coyuntura social que nos invita a comprometernos en derechos humanos. Entonces, el área legal del MED está sedienta de personas que quieran acompañarnos, que quieran sumarse a las actividades, principalmente a la de la clínica, porque realmente cuando empieza a funcionar bien un área de acceso a la justicia, empieza a ser muy demandante. Ya, yo soy docente de la UBA y ya estuve en la clínica de la UBA, que es súper demandante, así que queremos invitarles a participar y a sumarse a estas áreas también. Muchas gracias a todos por la participación, y queremos cerrar con Melina, que va a presentar nuestro cierre musical. De nuevo, muchísimas gracias por todos y los saludamos. Bueno, gracias, Pablo. Y vamos a terminar el encuentro del día de hoy en señal de que estamos presentes, unidos en Cristo, en esta lucha por los derechos humanos. Gastón Dililo, a ver, ahí doy vuelta, nos va a cantar la canción Libertad. Libertad es una canción escrita, es una composición colectiva, escrita por jóvenes metodistas en el año 73 en un campamento. Libertad no es despertar
ser las llaves de todas las puertas, es algo más. Libertad no es construir de solitario un mundo aparte, es algo más. Libertad es convivir, decidir, elegir. Libertad es amar, comprender y luchar para que todos tengan Bueno, muchas gracias a todos. Damos por concluido el evento, los saludamos y esperamos verlos próximamente en los próximos eventos que queden por delante. Saludos y nos vemos. Chao. Chao, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno. Gracias, hasta pronto. Felicitaciones. Chao, Humberto. Chao. Gracias. Chao, Claudio. muchas gracias. Muy bueno, excelente. Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Un honor.